Conocí a Mauro Mejía. En él se da lo pintoresco en el pintor. Pero pienso que lo pintoresco ha opacado o ha empañado un poco su obra de gran pintor. Obra con una gran originalidad, obra con una gran vigencia, obra que quizás no se conoce suficientemente en nuestro país, pero que indudablemente lo ratifica, lo consolida como uno de los grandes pintores venezolanos del siglo XX. Conocí mucho a Mauro porque venía a verme con mucha frecuencia y a mí me despertaba una gran curiosidad, como no vivía en Venezuela desde hacía tantos años, conocer a alguien que representaba algo que ni siquiera en Venezuela yo había visto, totalmente, típicamente criollo. Fue uno de los pocos artistas que he conocido que tengan ese temple, esa seguridad, esa constancia para desarrollar su trabajo. Es muy admirable. Mauro Mejía cultivó una especie de fantasía intuitiva. Eso quiere decir que las imágenes que él formulaba, concebía, diseñaba, no salían de la razón, sino salían a pesar de la razón. Uno podría quizás tratar de distinguir distintas fuentes de los artistas plásticos. Hay algunos que se apoyan en la razón y que en consecuencia hacen planteamientos muy esquemáticos, muy calculados, muy rigurosos, muy matematizados, y en consecuencia pues hay derivaciones muy constructivas, muy arquitectónicas. Pero hay otros que se apoyan más bien en la sensibilidad y terminan generando resultados muy líricos, muy poéticos. Otros se apoyan en el impulso, en el instinto, y eso le da una derivación un poco expresiva. Y hay otros que se apoyan en la intuición, con lo cual surgen resultados muy oníricos. Yo diría que Mauro Mejía conjugaba la sensibilidad con la cuestión onírica. Y por eso de ahí viene que él generaba y brotaba imágenes mucho más allá y a pesar de la razón. A otros pintores les gusta mucho hacer discursos sobre lo que hacen, explicar lo que hacen. Entonces yo no sé, yo creo que si la obra dice algo, si te transmite algo, ¿por qué? Eso sería como si yo te dijera a ti cuando tú escribes una novela que me hagas dibujitos para que yo comprenda tu novela. Entonces yo quise hacerle un chiste y se me molestó. Del maestro Mauro Mejías se pueden decir varias verdades concretas. La primera, por supuesto, que era un gran maestro del arte latinoamericano. La segunda, que era un perfeccionista del color.
Y la tercera, que era un dibujante tan extraordinario que hubo una época en que lo criticaron porque se parecía a Dalí. También se pueden decir otras cosas que, no siendo verdades concretas ni irrefutables, entran en la naturaleza de la descripción del arte. Mauro Mejías era un místico que elaboró un lenguaje que solo él conocía, que construyó mundos extraños, como todos los mundos que se inventan, microscópicos, macroscópicos, pero había allí un código que él no reveló nunca, pero que estaba siempre en sus obras. Y creo que ese es el mejor legado de un artista que pisa el terreno de la maestría. Es un gran legado porque obliga al espectador a lo que debe ser obligado el espectador, que es a enfrentarse consigo mismo leyendo una obra de arte. Mauro Mejías es uno de los artistas más curiosos que ha dado este país, más originales, con una calidad humana por otra parte desbordante. Yo he conocido en Venezuela media docena de hombres que se salen de la media, que están por encima, que son otra cosa, y entre ellos uno de esos es Mauro Mejías. Otro podía haber sido, por ejemplo, Juan Pablo Pérez Alfonso, etcétera. Hombres que tienen una religión interior y que se dedican a cumplir solamente el mandato que llevan dentro. Mauro ha hecho eso. Mauro es un gran bonzo de la pintura. En toda Europa le aman, le quieren, hay peregrinaciones para ir a verle en una vieja alquería en la que él vive a 30 o 40 kilómetros de París. Yo he ido varias veces allá, he sido testigo del éxito que tiene, del cariño que tiene de la gente. Y aquí pues yo creo que hay que acordarse de vez en cuando, como han hecho ustedes, porque es un artista que nos enaltece a todos los seres humanos. Mauro Mejías buscaba un concepto que era afín a los artistas venezolanos de los años 60. Este concepto era el universalismo. Podemos decir que él hace la ruptura como la hicieron muchos otros artistas, por eso es importante ubicarlo en un contexto local, en un contexto nacional, porque esa ruptura que él hace del realismo social que se practicaba también junto a la otra figuración, es hacia precisamente la búsqueda del universal, y al romper con el realismo, él no se dirige a la geometría, sino que se dirige más bien a una abstracción orgánica. La fantasía, y que está ligada mucho al trópico, honestamente, a pesar de que él vive tantos años en Europa, en Francia concretamente, sin embargo él nunca se desliga espiritualmente de lo que es la realidad del paisaje venezolano. Y fíjate que muchas de sus obras se llaman marinas, la titula muy ligado a lo que uno ve aquí en las profundidades, en el mar, entonces muy ligado a los verdes. Fíjate que hay una preeminencia de colores fuertemente tropicales, aun cuando pareciera esta parte surrealista, pero no, creo que el universalismo de Mauro está más bien acentuado dentro de una realidad local del paisaje, de que un paisaje abstracto, un paisaje espiritual. Estoy hablando de un paisaje espiritual, estoy hablando de un paisaje más ligado a la interioridad del ser y más ligado a lo que eran sus memorias y su vida en el paisaje venezolano. Me di cuenta que la pintura no era simplemente dibujar, yo no creo nada, simplemente yo trato de ser sincero conmigo mismo, honesto conmigo mismo y decir las cosas que llevo y que he vivido y que seguiré viviendo.